Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Las antorchas de llama violeta ardían con fuerza mientras el templo de los 1000 ojos comenzaba a cantar. El aire olía a ceniza antigua y polvo estelar. En el centro del gran círculo de piedra, Sirala permanecía de pie, los ojos vendados con una cinta trenzada con fibras del tiempo, sus manos extendidas hacia el firmamento. El oráculo estaba lista para escuchar a los dioses. Los ancianos de Beletar contenían el aliento. Una nueva lectura se aproximaba. Y todos sabían que cuando Sirala hablaba, los mundos escuchaban. Un viento helado, imposible de explicar en ese lugar cerrado, atravesó la sala. Los cánticos cesaron. El cuerpo de Sirala se arqueó, como si la gravedad se invirtiera un instante. Luego, habló. Un fuego vendrá de las estrellas, piel de carne, sangre en llamas, ojos tristes. Su voz hará temblar los pilares sagrados y su sombra consumirá nuestra tierra. Él no vendrá con ejército, pero será el final. Destruirá Beletar. El silencio se volvió insoportable. Nadie respiraba. La palabra había sido dicha. Humano. Fuego. Destrucción. Los ancianos murmuraron entre ellos. Algunos exigían el cierre de todas las rutas estelares, otros querían alistar los cañones de antimateria. El alto custodio alzó su báculo para silenciarlos. ¿Cuándo llegará? Sirala, con lágrimas corriendo bajo su venda, respondió en un susurro apenas audible. Ya viene. 3 días después, los sensores orbitales detectaron un objeto cayendo desde el espacio profundo. No era una nave de guerra, ni un caza. Era una cápsula de emergencia, desgarrada, llena de señales de daño y restos de una batalla que no pertenecía a ese sistema. Cayó cerca de las dunas sagradas de NYRR. Los soldados de la Guardia Ébano llegaron primero. Lo arrastraron fuera del metal fundido, aturdido, deshidratado. Su nombre estaba bordado en el traje casi destruido: Elías Navarro. Humano. Fue encadenado, drogado y llevado ante la asamblea. Sirala bajó las escaleras del trono de mármol negro con paso lento, su túnica danzando como humo a su alrededor. Todos esperaban que ejecutara al forastero con una sola palabra. Pero cuando lo miró, vaciló. Su rostro estaba cubierto de heridas, su brazo derecho destrozado, y aún así, sus ojos no eran de un destructor. Estaban cargados de pena. Una pena que ella sintió retumbar en su pecho como si fuera suya. Elías la miró directamente. No suplicó. No habló. Solo esperó. Y esa calma la desarmó. Esa noche, en su cámara privada, Sirala no pudo dormir. El fuego de la visión ardía en su mente. Pero una parte nueva de ella también comenzaba a arder. Una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Y si el fuego no venía a destruir, sino a iluminar lo que estaba dormido? El interior del templo del juicio era oscuro y silencioso, como si las piedras mismas aguardaran la sentencia. Elías fue arrastrado por 2 guardianes hasta el centro del círculo de piedra, donde cada criminal debía ser juzgado por el oráculo. Las cadenas de gravito acero se ajustaban a sus muñecas con descargas mínimas, diseñadas para mantenerlo consciente pero débil. Su cuerpo aún mostraba las cicatrices de la caída, pero su mirada seguía firme, contenida, desafiante. Desde lo alto, Sirala descendía los escalones lentamente, como si cada paso resonara dentro del alma del condenado. Sus ojos, ahora descubiertos, brillaban con la intensidad púrpura de los videntes de Beletar. Ella no mostraba emoción alguna, pero por dentro se retorcía. Nadie lo sabía, pero esa mañana ella había revisado los registros recuperados de la cápsula humana. Los fragmentos eran caóticos, pero algo era claro: Elías había escapado. No venía a invadir. No venía a conquistar. Venía huyendo. De su propio pueblo. De algo peor. Sirala levantó su mano, exigiendo silencio en la sala. Caminó lentamente hasta quedar frente a él. La multitud observaba desde las sombras, esperando que la oráculo penetrara su mente con su don y revelara la verdad que destruiría cualquier duda. ¿Hablas nuestra lengua?, preguntó ella, sin necesidad de intérprete. Elías asintió levemente. Sí. Entiendo más de lo que creen. Su voz era áspera, baja,
Pero no había rastro de miedo. Solo agotamiento. Ella cerró los ojos y colocó 2 dedos sobre su frente. El contacto fue breve. Pero bastó. En un segundo, Sirala cayó de rodillas. El choque de su visión interior fue como una explosión silenciosa. Vio fuego, sí, pero no en su planeta. Vio a Elías protegiendo a niños alienígenas en una estación en llamas. Lo vio enfrentarse a soldados de su propia especie. Vio cómo entregaba los códigos de defensa de su nave para salvar a un grupo de esclavos interestelares. Vio traición. Vio exilio. Vio su alma y no halló oscuridad. Elías bajó la cabeza, respirando con dificultad. Ya lo viste. Así que hazlo rápido. Si tienen que matarme, hazlo tú. Sirala alzó la vista, y durante un instante que pareció eterno, todo el templo esperó su sentencia. No lo haré, dijo ella en voz baja, solo para él. Luego se puso de pie, ordenó que lo llevaran a su celda personal bajo vigilancia directa, y se retiró sin decir nada más. El consejo estalló en preguntas, pero ninguno se atrevió a contradecirla. Aún no. Esa noche, Sirala descendió sola hasta la cámara en la que estaba retenido. La celda no era más que un cuarto de piedra con una única fuente de luz azul que flotaba en el aire. Elías estaba sentado contra la pared, con las cadenas aún en los tobillos pero sin expresión de amenaza. La miró, confundido. ¿Volviste a mirarme la mente? No. Vine a escucharte con el corazón. Sus palabras lo desarmaron. Ella se sentó frente a él, sin miedo, sin arrogancia. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué salvar a razas que no eran tuyas? Él tardó en responder. Porque el fuego no destruye por placer. Solo arde si nadie lo contiene. Yo no podía seguir viendo cómo mi especie quemaba a los demás y fingir que no me quemaba a mí también. Sirala cerró los ojos, sintiendo que cada palabra de él golpeaba partes de ella que ni siquiera sabía que existían. Había escuchado miles de confesiones. Pero esta no sonaba como una. Sonaba como verdad. Si te libero, susurró ella, ¿huirás? No. Irme sería condenarte. Sus miradas se cruzaron. Fue entonces cuando Sirala entendió el verdadero mensaje de la profecía. Tal vez el fuego que el oráculo vio no era muerte. Tal vez era amor. Y eso, en Beletar, era mucho más peligroso. Esa noche, por primera vez, Sirala no regresó a sus habitaciones. Se quedó ahí, junto al hombre del fuego. Sin tocarlo. Sin hablar. Solo respirando a su lado. Y el mundo comenzó, lentamente, a cambiar. El desierto de NYRR era un mar inmóvil de cristales antiguos y dunas doradas. Bajo la luz doble de los soles, parecía un paisaje sagrado o maldito. No había árboles. No había viento. Solo el murmullo constante de la arena, como si el planeta susurrara secretos a quienes osaban caminar sobre su piel. Sirala conducía a Elías por un sendero oculto entre formaciones rocosas que solo los iniciados del templo conocían. Vestida con una túnica gris que ocultaba los colores ceremoniales, había desactivado las marcas que la vinculaban al consejo, renunciando en silencio a su rol como oráculo. Llevaba el cabello suelto por primera vez en años. Elías caminaba a su lado, aún débil pero determinado. Sus heridas comenzaban a sanar, aunque la fatiga seguía pesando sobre su cuerpo. No preguntaba a dónde iban, ni por qué huían. Solo la seguía. Sirala rompió el silencio al caer la noche, cuando los cristales del suelo empezaron a brillar con una fosforescencia natural. Aquí no pueden vernos. Ni siquiera el templo. Se detuvieron junto a una antigua caverna que parecía tallada por el tiempo mismo. Dentro, la temperatura era más soportable. Sirala encendió una luz etérica y desplegó 2 mantos sobre el suelo. Elías se dejó caer, jadeando. Ella le ofreció agua de una cantimplora de raíz destilada. Sus manos se tocaron. Fue apenas un roce. Pero fue suficiente para que los dos se quedaran quietos, respirando lo mismo. ¿Qué viste realmente en mí?, preguntó él, después de un largo silencio. Dolor. Sufrimiento. Pero no como una carga. Lo llevas como una armadura, y eso es más peligroso que cualquier arma. Elías sonrió levemente,
con una tristeza que parecía tatuada en su piel. No me siento un héroe, Sirala. Solo alguien que tomó una decisión demasiado tarde. Ella lo miró con una intensidad inesperada. A veces el valor no está en tomar la decisión correcta. Está en aceptar el peso de la que ya no puede cambiarse y seguir caminando. La noche los envolvió lentamente. El aire dentro de la cueva se volvió más denso, más íntimo. Sirala se acercó para revisar las vendas de su brazo. Él no se movió, aunque su corazón latía fuerte. Cuando su mano rozó su pecho, sintió cómo temblaba. Ella también. No estás hecho para la guerra. Pero llevas guerra por dentro. Elías no pudo evitar mirarla de cerca. Su piel emitía un leve resplandor bajo la luz etérica, como si la energía del planeta la habitara por dentro. Era hermosa, sí. Pero no era eso lo que lo desarmaba. Era la forma en que lo miraba. Sin lástima. Sin condena. Solo con humanidad, algo que ni siquiera los suyos le habían ofrecido. ¿Y tú? Preguntó él, bajando la voz. ¿Por qué me salvaste? Sirala desvió la mirada, como si respondiera al suelo. Porque el oráculo vio fuego, pero sentí calor. Y ya no puedo fingir que es lo mismo. Se hizo un silencio espeso entre los dos. Afuera, las dunas cantaban bajo el viento nocturno. Dentro, el fuego invisible que los rodeaba comenzaba a tomar forma. Esa noche no se tocaron con pasión ni con deseo, pero sí con necesidad. Sirala apoyó la cabeza en su hombro y Elías cerró los ojos por primera vez sin miedo desde que llegó a ese mundo. No fueron palabras lo que se intercambiaron, sino respiraciones compartidas. Latidos alineados. Silencios que decían demasiado. Cuando ambos cayeron en un sueño profundo, el planeta pareció suspirar. Y en lo alto, en las torres del Templo de los Mil Ojos, las estatuas comenzaron a agrietarse lentamente, como si incluso los dioses empezaran a dudar de sus antiguas verdades. La calma del desierto se rompió al amanecer. Primero fue un zumbido grave, lejano, como un trueno contenido. Luego, el suelo vibró apenas, como si una criatura gigantesca se moviera bajo la arena. Elías despertó de golpe, entrenado para sentir las anomalías incluso dormido. Sirala abrió los ojos segundos después, sin decir palabra. Ya sabía lo que venía. Lo había soñado durante la noche, como un susurro profético entre los ecos de su conciencia. Los Draken negros. Asesinos sin rostro. Creados por el Consejo como guardianes de las leyes más antiguas. No respondían a nadie, salvo al mandato grabado en sus máscaras, eliminar la corrupción desde la raíz. Y para ellos, el amor entre un oráculo y un enemigo no era solo impensable. Era abominación. Sirala se puso de pie rápidamente, recogiendo su mochila con movimientos precisos. Elías hizo lo mismo, aunque aún sentía el dolor en el costado. No se quejó. Sabía que no tenían tiempo. ¿Cuántos vienen?, preguntó él mientras salían al exterior. 4, respondió Sirala sin dudar. 1 bastaría para matarnos. 4 es una declaración. Entonces no vienen a detenernos. Vienen a hacer de esto un ejemplo. Exacto. Caminaron rápido entre las dunas, siguiendo un nuevo sendero oculto por la bruma matinal. Elías notó que Sirala ya no ocultaba su poder. Su energía vibraba alrededor de ella como una neblina viva. Era hermosa, sí, pero también peligrosa. Una mujer que ya no le tenía miedo al destino. El cielo se oscureció repentinamente. Una sombra cruzó sobre ellos. No una nave. Una figura envuelta en una capa oscura descendió del aire sin emitir sonido. Detrás, 3 más surgieron de entre las arenas como espectros. Sirala se detuvo. Elías también. Los Draken no hablaban. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras lisas, sin ojos, sin boca, pero con un símbolo grabado, un círculo atravesado por una línea. Silencio absoluto. Muerte segura. Uno de ellos dio un paso al frente. Su mano se alzó y una lanza de energía negra se materializó en el aire, apuntando directamente a Sirala. Elías dio un paso delante de ella sin pensarlo. No por estrategia. No por valentía. Solo por instinto. Si quieren matarla,
dijo con voz firme, tendrán que pasar por mí primero. La lanza se disparó. Sirala gritó, extendiendo una onda de energía que desvió el proyectil por centímetros. Elías fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto. No murió, pero sintió el calor de la muerte pasarle junto al rostro. Entonces Sirala dejó de contenerse. El aire se llenó de luz violeta. Sus ojos se encendieron como los de las estatuas de los antiguos. Sus pies flotaron ligeramente del suelo. Con un solo gesto, levantó una tormenta de arena que cegó al enemigo durante segundos preciosos. Elías, aún en el suelo, vio a Sirala enfrentarse a los cuatro sin vacilar. Era como mirar a una tormenta viviente. Pero también sabía que no duraría. No contra cuatro. Se levantó como pudo, recogió un fragmento de metal afilado y se lanzó contra uno de los Draken. No era una pelea justa, pero tampoco tenía que serlo. Solo tenía que romperles el ritmo. Golpeó a uno en la espalda, lo suficiente para distraerlo. El cazador giró y lo empujó con una fuerza sobrenatural, pero en ese segundo Sirala usó el espacio abierto para lanzar un rayo de energía directamente al pecho del enemigo. El cuerpo cayó sin emitir sonido. Uno menos. Pero los otros tres se volvieron más rápidos, más letales. Las armas que conjuraban eran cada vez más destructivas. Uno de ellos tocó el suelo con ambas manos y una grieta se abrió a los pies de Elías. Sirala gritó su nombre, pero fue demasiado tarde. El suelo cedió. Elías cayó. Sirala corrió, usando su poder para frenar el derrumbe, estabilizando la grieta justo a tiempo. Se arrojó dentro sin dudar, deslizándose por la roca hasta alcanzarlo. Él estaba atrapado, con la pierna bajo un bloque de piedra y sangre en la frente. Ella lo miró. Él sonrió débilmente. Te dije que si querían llegar a ti, tendrían que pasar por mí. Sirala no respondió con palabras. Se arrodilló, puso las manos sobre su pierna y cerró los ojos. El poder fluyó como un río invisible. Elías gritó. No de dolor, sino porque sintió su energía invadiéndolo por completo, reparando el hueso roto, reordenando las fibras desgarradas. Cuando abrió los ojos, la herida ya no existía. Solo ella. Agotada. Pero viva. Arriba, los Draken los buscaban. El eco de sus pasos se escuchaba cerca. Elías la alzó entre sus brazos y comenzó a escalar. Esta vez, él la protegía a ella. Esta vez, no era un fugitivo. Era su escudo. Su decisión. Su guerrero. Y mientras el cielo se cubría de nubes eléctricas, ambos sabían que ya no podían huir para siempre. Era hora de luchar. El cielo se volvió rojo cuando cruzaron los límites de Nartas, la tierra olvidada. Nadie del consejo se atrevía a poner un pie allí. Las leyendas hablaban de ecos de los antiguos, energías que no obedecían a las leyes del presente. Era un territorio sellado por miedo, no por honor. Pero Sirala lo conocía. Su madre le había susurrado historias cuando era niña, cuentos prohibidos que ahora se manifestaban en el crujido de cada piedra y en el silencio absoluto del viento. Elías no dijo nada. Iba detrás de ella, observando el entorno con ojos atentos. La herida sanada le había dejado una debilidad persistente, pero el dolor era ajeno a su voluntad. Sus sentidos estaban fijos en cada sombra, cada grieta. No por miedo, sino porque en lo más profundo de su ser, sentía que lo que buscaban estaba esperándolos desde mucho antes de que sus destinos se cruzaran. Caminaron hasta llegar a una estructura sumergida entre pilares rotos. El templo estaba parcialmente hundido, cubierto por raíces oscuras y cristales rotos que aún brillaban con una luz tenue. No parecía un lugar abandonado, sino uno que estaba conteniendo algo a la fuerza. Sirala se detuvo frente a la entrada. Respiró hondo y puso la palma de su mano sobre una piedra lisa. Un símbolo antiguo se encendió bajo sus dedos y la tierra tembló. La puerta se abrió lentamente, liberando un aliento de aire estancado por siglos. El interior era un corredor angosto que descendía en espiral. Estaba cubierto de inscripciones que Elías no entendía, pero que Sirala sí. Leía en voz baja mientras avanzaban. Palabras como vínculo, alma, fuego, sangre, sacrificio. Cada paso que daban, el aire se volvía más denso.
como si el templo supiera que se acercaban a una verdad que no debía ser pronunciada. Al final del corredor encontraron una sala circular. En el centro había una plataforma de piedra negra flotando sobre un vacío sin fondo. Encima, un altar con una pequeña esfera suspendida, latiendo con una luz naranja viva. Parecía un corazón atrapado en cristal. Sirala lo miró con ojos dilatados. Elías dio un paso adelante, atraído por algo que no podía nombrar. «Ese es el núcleo», dijo ella, con voz baja. «Lo que tu presencia activó. Lo que el oráculo vio arder». Elías se giró hacia ella. «¿Qué es?» Sirala tardó en responder. «Es un sello. Una prisión. Hace miles de años, una entidad surgió del corazón del planeta. Era pura energía, sin forma, pero devoraba todo a su paso. Los antiguos lograron contenerla, pero no podían destruirla. Así que construyeron este templo y vincularon el sello a un alma humana, una sola. Cada 1000 años, un nuevo humano debía llegar, sin saberlo, sin buscarlo. Y el vínculo se renovaba». Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quieres decir que yo?» Sirala asintió lentamente. «Tú eres el siguiente. Tu llegada activó el despertar. El fuego que vi era la ruptura del sello. Si no lo contienes, Beletar arderá desde el núcleo hacia la superficie. Nada sobrevivirá». El silencio cayó como una losa. Elías se acercó a la esfera, fascinado por su latido. Algo en su sangre respondía, como si lo estuviera llamando por su verdadero nombre. Sirala lo observaba en silencio, con los ojos enrojecidos, luchando contra las lágrimas. «¿Qué pasa si lo contengo? Tu alma será absorbida. Tu cuerpo morirá. Pero el planeta vivirá 1000 años más». Él no dijo nada al principio. Solo respiró hondo. Luego, sonrió con amargura. «Siempre fue esto. Desde que huí. Desde que perdí todo. Ya lo sabía, solo que no quería aceptarlo». Sirala se acercó. Lo tomó de la mano. Su tacto era firme, pero temblaba. «No tienes que hacerlo. Podemos buscar otra forma». Elías la miró. No con tristeza. Con ternura. «Lo haré. Porque ahora hay algo que vale la pena salvar». Ella bajó la cabeza. No quería romperse. Pero las lágrimas le cayeron igual. «No tienes derecho a amarme y dejarme sola». «No te dejo sola. Te dejo viva. Y eso es más de lo que yo esperaba volver a sentir». Elías se apartó con suavidad, subió a la plataforma y extendió las manos hacia la esfera. El latido se aceleró. Una corriente invisible comenzó a rodearlo. La energía del núcleo reconocía al heredero del vínculo. Sirala gritó su nombre, corrió hacia él, pero una barrera de luz la detuvo. Él la miró por última vez. «Te vi en mis sueños antes de llegar. Siempre supe que había algo esperándome aquí. No sabía que serías tú». Y entonces cerró los ojos. La esfera lo absorbió en un destello ardiente. El templo tembló. La energía que amenazaba con liberarse se contrajo, envuelta por el alma humana que ahora la contenía. La luz se volvió roja, luego dorada y finalmente blanca. Cuando todo se calmó, solo quedó la plataforma vacía. Sirala cayó de rodillas. No gritó. No lloró. Solo susurró su nombre. Y el planeta respiró. Pasaron 3 días sin sol. Los cielos de Beletar permanecieron cubiertos por nubes negras que no traían lluvia, sino silencio. La energía del planeta cambió. Ya no se sentía inestable, pero tampoco plena. Como si todo el mundo respirara contenido, esperando algo que no sabían nombrar. Sirala no había abandonado el templo. Se quedó junto al altar, donde la esfera había desaparecido tras absorber el alma de Elías. No hablaba, no comía. Simplemente estaba. El resplandor natural de su piel se había apagado, sus ojos ahora eran opacos, y su don, silencioso. Había perdido el vínculo con el éter. Para los ancianos del consejo, la noticia fue una salvación. El planeta estaba a salvo. El oráculo había cumplido su papel. Pero para Sirala, no era una victoria. Era una herida imposible de cerrar.
hasta que el altar volvió a latir. No fue un sonido fuerte. Fue apenas un pulso. Una vibración débil que solo ella sintió. Abrió los ojos. Se incorporó lentamente. La piedra en el centro del altar ahora brillaba con un rojo suave. No era fuego. Era calor. Y dentro, una chispa. Una palabra llegó a su mente. No una visión. No una profecía. Solo una voz, una que conocía mejor que su propia respiración. Vivo. Sirala cayó de rodillas. El corazón le latía con fuerza. No entendía cómo era posible, pero la energía que sentía no era destructiva. Era humana. Era suya. Corrió fuera del templo. Corrió durante horas, sin detenerse, cruzando dunas, riscos, cañones. Siguiendo una dirección sin saber por qué. La sentía en el alma. Un rastro invisible la guiaba. El fuego que Elías dejó no se había extinguido. Solo se había transformado. Al caer la noche, llegó a las orillas del lago Zend, donde los cristales flotaban sobre el agua. El sitio donde los antiguos decían que los vínculos eternos podían ser restaurados si el alma era fuerte. Sirala cayó de rodillas frente al lago. Cerró los ojos. Si estás vivo, vuelve. Si me escuchas, regresa a mí. La superficie del lago se agitó. Una figura emergió de la niebla. Primero fue una silueta. Luego, pasos. Pies desnudos sobre las piedras. Un cuerpo cubierto de luz. Una piel marcada por cicatrices nuevas. Un rostro que aún le quitaba el aire. Elías. Sirala corrió hacia él sin pensar. Lo abrazó como si el mundo pudiera romperse de nuevo en cualquier momento. Él la rodeó con fuerza, temblando igual que ella. ¿Cómo? Susurró ella entre lágrimas. Elías apoyó la frente contra la suya. No pude irme. El fuego aceptó mi alma, sí, pero mi amor por ti era más fuerte. No me consumió. Me transformó. Ahora soy parte del planeta, pero también sigo siendo yo. Sirala lo tocó como si temiera que desapareciera. Pero él no era una visión. Estaba ahí. Caliente. Vivo. ¿Y ahora? Preguntó ella. Ahora, construimos algo nuevo. Beletar tiene 1000 años más. Nosotros, si tú quieres, también. Esa noche, sobre las orillas del lago, las estrellas volvieron a brillar. El consejo no pudo explicar cómo el vínculo con el fuego no se había cobrado una vida. Las estatuas del templo de los 1000 ojos comenzaron a agrietarse más rápido, hasta que cayeron. Como si el mundo antiguo aceptara que había comenzado una nueva era. Sirala volvió a ser oráculo, pero esta vez libre de dogmas. Elías construyó un hogar en la frontera entre las tierras prohibidas y las ciudades del norte, donde se convirtió en un símbolo de algo que ningún planeta esperaba: redención humana. Vivieron juntos. No como dioses. No como leyendas. Sino como dos almas que ardieron en el fuego y eligieron vivir en la llama. Y Beletar, por primera vez en su historia, floreció sin miedo.